Hola, te saluda Óscar Muñoz. Me da mucho gusto saber que has adquirido este audiolibro, El Sábado y la Biblia. De verdad esperamos que pueda bendecirte y enriquecerte demasiado. Así que de antemano muchas gracias y bueno, vamos a comenzar. El Sábado y la Biblia. Capítulo 1. Por Óscar Saúl Muñoz. Actualmente existe el dilema para muchos de que si el día sábado debería de guardarse, entiéndase, no llevar a cabo ninguna obra durante este día. Sin embargo, existe quien por el celo de guardar y obedecer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, desee que este día sea respetado y obedecido. Hay quien lo hace sin molestar a otros imponiendo esta práctica. Por otro lado, habrá quien ha padecido persecución por ser obediente a este mandamiento, pues en bastantes ocasiones ha sido objeto de escarnio y en otras muy atacado. Las sanciones no han faltado dentro del área laboral y posiblemente en el seno de la familia por quienes siguen este mandamiento. Cabe mencionar que existe otro grupo que piensa todo lo contrario respecto a este día, pues para dichas personas el sábado es igual que cualquier otro día de la semana. Las escrituras del Nuevo Testamento en los Evangelios y en el libro de los Hechos mencionan frecuentemente el tema del sábado en relación con los judíos, de ahí, en el resto del Nuevo Testamento hacen la mínima mención del sábado en solo 2 ocasiones. Pero, ¿cuál es la verdad en la escritura respecto a este tema? Esto es lo que nos interesa. Subirnos en el tren de la verdad para recorrer todo el consejo de Dios y descubrir el propósito y significado espiritual de este tema y su enseñanza tipológica. El origen del sábado. La palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa reposo o cesación de actividad. En el relato de la creación, Dios reposó en el día séptimo de toda su obra, y lo bendijo y lo santificó. Leemos: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2 verso 2. Algo muy interesante es saber que el sábado o día séptimo de Dios, vendría siendo el segundo día del hombre, pues el hombre fue creado en el día sexto de la creación, y es fácil hacer cuentas para entender que el hombre no reposó ese día. Notamos que Dios cesó de hacer la actividad de crear, es decir, Dios reposó de sus obras. No que estuviera cansado, más bien fue concluido su trabajo de la creación en 7 días. La creación fue completada perfectamente, y siendo el día séptimo, Dios bendijo y santificó ese día, el cual vendría siendo el día segundo del hombre en su existencia. Así podemos ver que el día que Dios santificó fue el segundo día del hombre. El sábado como institución. La primera mención de la institución para la nación de Israel de un séptimo día de reposo se halla en Éxodo capítulo 16 versos 23 al 30, en donde dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Este acontecimiento se llevó a cabo cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo que solo Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir de hambre en el desierto, lo cual indignó bastante a Dios. El pueblo prefería volver a ser esclavo en Egipto, argumentando que aunque eran oprimidos, gozaban de comer carne todos los días en ese lugar. Moisés les dio instrucciones de parte de Dios de recoger solo la porción de un día por familia. Previamente habían sido saciados de carne de codornices, y luego lo que hoy en día conocemos como el pan de Dios, el maná. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Y esto de recoger solo una porción de un día era para que Dios probara si el pueblo andaba en su ley o no. Parte de las instrucciones consistían en preparar el doble en el día sexto de lo que iban a recoger cada día, esto con el propósito de que no salieran a recoger en el día sábado. Algunos recogían cada día más porción y otros menos, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Moisés les había advertido de que no guardaran para el día de mañana, lo cual no obedecieron, provocando que se criaran gusanos y apestara. Solo estaba permitido recoger la doble porción de comida en el día sexto, y así lo hicieron durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. El sábado en el cuarto mandamiento. Encontramos en el Decálogo divino el mandamiento por parte de Dios de guardar dicho día. En Éxodo capítulo 20 verso del 8 al 11 dice:
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos observar que este mandamiento fue dado directamente al pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto y ya estando en el desierto. Dios se encontraba haciendo un pacto con Israel, en donde les había dado instrucciones para que así ellos cumplieran esta parte de guardar sus leyes y Él cumpliría su parte de bendecirlos. En pocas palabras, les iría muy bien si obedecían. Las bendiciones de Dios vendrían sobre ellos si eran obedientes, de lo contrario, maldiciones si desobedecían. El sábado como señal y pacto perpetuo para Israel. Leemos en Éxodo capítulo 31 versos del 13 al 17 lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Notamos que la sentencia por trabajar en el día de reposo era la pena de muerte, algo muy severo, por lo cual es comprensible la actitud que puede tener algún judío muy devoto a su ley. Hemos leído que la orden era para celebrarlo como pacto perpetuo, y no solo eso, sino también una señal para siempre entre Dios y los hijos de Israel. Ahora una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Una más. ¿Permanece esa señal hoy en día? Continuemos el recorrido de este tour bíblico para ir comprendiendo lo que la Biblia y el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos. Antes de ir sacando conclusiones y encerrarte en la habitación del prejuicio, permítenos con paciencia, ir desarrollando con sabiduría este tema por demás interesante. El sábado y la Biblia. Capítulo 2. Por Óscar Saúl Muñoz. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Israel fue el hijo que recibió la bendición de la primogenitura al haber hecho un trato con su hermano mellizo, quien merecía por derecho la primogenitura al haber nacido primero, pero que la rechazó por un simple plato de lentejas por ser un hombre profano. Israel en principio tenía otro nombre, el cual era Jacob, que significa suplantador. Desde que nació demostró proféticamente con su acto de tomar el talón de su hermano al momento de nacer, que Dios estaba detrás de todo el asunto, pues ya se le había declarado a Rebeca, madre de ambos mellizos, que el mayor serviría al menor, que en su vientre existían 2 naciones, y 2 pueblos divididos desde sus entrañas. Desde un principio, de manera increíble, Jacob, quien más tarde recibiría el nombre de Israel de parte de Dios, anhelaba la primogenitura y la herencia de su padre Isaac, quien fue hijo de Abraham, el padre de la fe y de todos los hebreos, es decir, de todos los hijos de Israel. A Israel le nacieron 12 hijos, de quien surgió una nación, las 12 tribus de Israel. A estos les fue dado el pacto, la ley y las promesas de la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Ellos recibieron las tablas de la ley dadas a Moisés. A ellos se les declararon los 10 mandamientos, entre los cuales se encontraba el 4.º mandamiento. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20 versos del 8 al 10. ¿Qué era prohibido hacer el sábado? Aparte de hacer obra alguna, Dios fue claro con ellos respecto a este tema, pues también se les declaró que el sábado no se debía encender fuego dentro de las casas. Veamos qué dice Éxodo 35 versos 2 y 3. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Fin de la cita. Un hombre recoge leña en día de reposo.
En el libro de Números capítulo 15 versículos del 32 al 36 leemos la historia de un hombre que había salido a recoger leña en sábado. Las personas que lo habían encontrado decidieron ponerlo en la cárcel pues no sabían qué se le debería hacer. Fue entonces cuando Dios le dijo a Moisés que aquel hombre irremisiblemente, es decir, no le sería perdonado por haber cometido una falta muy grave y debía morir. Encontramos una sentencia muy severa, pues Dios consideró muy grave la falta. El hecho de haber desobedecido el mandamiento de Dios merecía la pena de muerte. Algunos, si no es que muchos, verán a Dios como alguien malo. Alguien que fue muy severo al castigar con pena de muerte este acto, pues podría considerarse como algo inofensivo. ¿Por qué castigar así a una persona? Cabe señalar que el mandamiento ya había sido dado, la advertencia fue declarada previamente, sin embargo la conducta del leñador fue al parecer cínica e irresponsable. ¿Por qué creer que no pasaría nada? ¿Por qué no lo hizo en los 6 días establecidos? Alguien dirá, ¿por qué fue tan grave recoger leña en ese día? Responderíamos, ¿acaso no fue un acto de desobediencia? ¿Qué me dirás del fruto que comieron Adán y Eva? Solo comieron. ¿Qué pasó? Los resultados de la caída hoy en día son evidentes, de tal manera que todos mueren por ese acto. ¿Cuál fue la falta? La respuesta es, la desobediencia. Dios no fue malo, ni lo es y no lo será. Más bien debemos entender que Dios es justo. Leemos en el siguiente pasaje lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31 versos del 12 al 17. Podríamos decir que el hombre murió por su propia decisión. Ciertamente sus decisiones lo llevaron a la muerte. El ser humano es un ser responsable de lo que hace y decide hacer. Pienso que solo Dios sabrá y tendrá sus razones como el juez y legislador de todo lo creado. Él es el autor de la verdad y de lo bueno. Él ha determinado qué es y qué no lo es. Tiene todo el derecho y toda la autoridad para hacerlo. Pero sigamos con el tema del sábado. Conforme vayamos avanzando iremos comprendiendo más acerca del tema. Pasajes respecto al sábado que al parecer no concuerdan. Se debían inmolar, en el santuario, 2 corderos en día sábado. A partir de aquí comienza lo aparentemente contradictorio respecto a no laborar en día sábado, sin embargo, en los siguientes pasajes encontramos obras que obviamente son trabajo y no se castigaban. Leamos el primer pasaje. Manda a los hijos de Israel, y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos sin tacha de un año, cada un día, será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Y la décima de un efá de flor de harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite molido, en presente. Es holocausto continuo, que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida al Señor, y su libación, la 1/4 de un hin con cada cordero. Derramarás libación de superior vino al Señor en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor de suavidad al Señor. Mas el día del sábado 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente, con su libación, es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Los panes de la proposición eran renovados cada sábado. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efá. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Dios, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Dios, por derecho perpetuo. Levítico 24 versos 5 al 9.
Estos panes eran comidos por los sacerdotes que oficiaban cada sábado en el lugar santo. Al cambiarlos cada día de reposo, tenían la orden y el permiso de Dios para hacerlo. Solo los que oficiaban tenían el derecho. Sin embargo, vemos en las Escrituras que el rey David, que no pertenecía a la familia de los levitas, y mucho menos oficiaba como sacerdote, comió del pan sagrado. Y vino David a Nob, a Ahimelech sacerdote, y sorprendióse a Ahimelech de su encuentro, y díjole: ¿Cómo tú solo, y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un negocio, y me dijo: Nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío, y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David, y dijo: Más lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y David respondió al sacerdote, y díjole: Cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de delante de Dios, para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados. Fin de la cita. ¿Qué es lo que nos enseñan estos pasajes? ¿Cuál era el propósito de Dios respecto al día sábado? Continuaremos con la tercera parte de este tema en nuestro siguiente capítulo. Comenzaremos a entender el mensaje y propósito del día de reposo, ya que también Jesucristo al habitar en esta tierra trabajó en el día sábado, y además de eso, sanaba en días de reposo. El sábado y la Biblia. Capítulo 3. Por Óscar Muñoz. En la segunda parte de este estudio consideramos la interrogante del propósito de Dios respecto al día de reposo. Hablamos también respecto a los pasajes que aparentemente parecen contradictorios por el hecho de que se había dado el mandamiento de no hacer obra alguna el día sábado. Sin embargo, hemos leído hasta ahora 2 pasajes que nos muestran una supuesta violación a la ley de Dios. En primer lugar, leímos que los que oficiaban el sacerdocio trabajaban el día sábado al ofrecer sacrificios, además de renovar los panes de la proposición en dicho día, y en segundo lugar leímos acerca del rey David, cómo el sacerdote Ahimelech le dio a comer el pan sagrado a él y a los hombres que le acompañaban. En esta ocasión hablaremos de nuestro Salvador, de cómo al habitar en esta tierra fue cuestionado y atacado de no guardar el día de reposo. Antes de hablar respecto a ello, miraremos algunos acontecimientos históricos ocurridos después del cautiverio del pueblo de Israel. Una vez vueltos a su tierra, el legalismo extremo invadió el comportamiento de muchos hombres, celosos de guardar la ley, comenzaron a imponer mandamientos de hombres, dejando a un lado el propósito original de la ley y convirtiendo su devoción en una religión vacía. El legalismo extremo del día sábado. El dictador y tipo del anticristo, Antíoco Epífanes, un rey sirio que nació en el siglo II a.C., persiguió a los judíos y prohibió la celebración del día sábado. Muchos israelitas permanecieron fieles y se rebelaron estando bajo el liderazgo de los macabeos, quienes dirigidos por Judas Macabeo, hijo de Matatías, logró derrocar al rey y establecer una vez el culto y las ordenanzas de manera estricta. De ahí se originaron los zelotes, quienes se sentían los herederos de los macabeos, siendo un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para promover sus ideales, algo así como un grupo nacional terrorista. Al principio, antes de la derrota de Antíoco Epífanes, los judíos creían que no tenían derecho a defenderse durante el sábado, es así que fueron muchos los que murieron con tal de no profanar el sábado, ya que consideraban que si luchaban en el día de reposo estaban violando el mandamiento. Los sobrevivientes decidieron defenderse si el enemigo los atacaba, sin embargo no atacarían a la ofensiva en este día. De este grupo ultranacionalista, salió Simón, a quien llamaban Celote, uno de los discípulos de Jesucristo, en donde también estaba incluido Mateo, un cobrador de impuestos, quienes tenía enemistad con los celotes por ser acusados de traicioneros a su patria. Sin embargo, Jesús logró romper las barreras hostiles entre estos 2 discípulos. Un dato muy interesante. Luego de que Roma tomara el poder en Israel, el celo por guardar el sábado aún era vigente, pero a través de los evangelios nos encontramos con pasajes en los que los grupos religiosos de Israel se levantaban en contra de Jesús acusándolo de violar la ley de Dios al no guardar el día de reposo. Veamos un ejemplo en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versos del 1 al 14. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Las necesidades humanas por encima de una observancia religiosa. Vemos la excelente respuesta de Jesucristo al dejar en claro la prioridad y corazón de Dios. Los líderes religiosos habían tomado una postura tan estricta que pasaban por alto algo esencial de la ley. Al tratar de guardar sus propias normas ridículas acerca del sábado, combatieron los actos de misericordia y las curaciones en este día. La ironía era que los fariseos no consideraban contra la ley salvar un buey, un asno o una oveja en día de sábado, ni se privaban de abrevar a sus animales. Jesús cita el pasaje del profeta Oseas que dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6 verso 6. En el siguiente estudio de El sábado y la Biblia, hablaremos del sábado y el cristianismo, respondiendo preguntas como ¿siguen vigentes? El sábado y la Biblia. Capítulo 4. Por Óscar Muñoz. El sábado y el cristianismo. Hemos estado hablando respecto al día de reposo, si el cristiano debe guardarlo o no. Curiosamente, algunos mandamientos se mencionan en el Nuevo Testamento, sin embargo nunca se ordenó que se guardara el sábado. Prestemos mucha atención a lo siguiente. 1. Un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 2. No a la idolatría. Primera de Corintios 10:7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 3. No jurarás en el nombre de Dios en vano. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. 4. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Fin de la cita. Aquí es donde no existe ninguna orden apostólica en el Nuevo Testamento de guardar el día de reposo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 6. No matarás. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 7. No cometerás adulterio. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 8. No robarás. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 9. No mentirás. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. No codiciarás. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. El mandamiento como pacto perpetuo para Israel, no para la Iglesia. Aquí es donde debemos comenzar a comprender a la luz de la Biblia, lo que Dios quiso enseñar a su pueblo respecto al día sábado. Cuando se expone la palabra de Dios en el margen del consejo de Dios, el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento para vivir en libertad y obediencia. Primer mención del Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Jeremías 31 versos 31 y 34.
He aquí que vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿El sábado no era por pacto perpetuo? Sí, pero ellos lo invalidaron. Jeremías 11:10 dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Dios reanudará el Shabbat para Israel. Isaías 66 versos 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Dios, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Alguien se preguntará, ¿cuándo sucederá esto de que Israel volverá a guardar el sábado? El pasaje nos habla que esto sucederá luego de que Dios cree nuevos cielos y tierra nueva. Esto ocurrirá, según la Biblia, luego de que concluya el milenio, en donde Jesucristo reinará sobre la tierra aún no regenerada, por 1000 años. Después Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra, y el día de reposo vendrá a reanudarse para el pueblo de Dios, una vez que todas las cosas hayan sido restauradas. El pacto de Dios con la Iglesia. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26 versos 27 y 28. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pasaje de Corintios lo aclara con más luz. Segunda de Corintios 3 versos 6 y 17 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Veamos ahora qué dice el pasaje de Hebreos al respecto. Hebreos 8 versos 1 al 13 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Fin de la cita. El nuevo sábado de manera simbólica para la iglesia del nuevo pacto es Jesucristo, nuestro reposo. Hebreos 4 versos 1 al 11 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fin de la cita. Que dice Primera de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fin de la cita. Nueva criatura, una nueva creación. Una nueva nación, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. La Biblia enseña en el Nuevo Pacto que nadie debe ser juzgado por la observancia de una fiesta, de una luna nueva ni de sábados. Colosenses 2 versos 14 al 16 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fin de la cita. Sabemos pues, que el creyente goza de una libertad tan plena para vivir y descansar en Jesucristo. El pasaje de Mateo 11:28 al 30 cobra más sentido cuando leemos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Descansemos en nuestro verdadero reposo, nuestro Señor y Salvador Jesús, el Hijo del Dios viviente. Continuaremos con nuestro último capítulo de El sábado y la Biblia. El sábado y la Biblia. Capítulo 5. Por Óscar Saúl Muñoz. Después de haber dado un recorrido por la Biblia estudiando el día de reposo, es más fácil comprender el propósito de Dios detrás de todo ello. Sin embargo, aún existirá quien siga oponiéndose a lo que hemos desarrollado con la ayuda del Espíritu de Dios de dejar en claro el tema del día sábado, sino que también, este tipo de personas tienden a imponer que se guarde dicho día. Cabe señalar cuál es la intención real del corazón que aboga por ello, pues sería sabio indagar los asuntos prácticos de la vida de dicha persona, pues un común denominador de este perfil es que siempre tienden a imponer y a mostrar un celo por temas de este tipo, sin embargo proyectando la falta de congruencia en tal manifestación de piedad, pues lo que deberían de estar atendiendo para adornar su devoción a Dios o a las Escrituras, no lo están atendiendo. Personalmente, me he encontrado con tales personas, algunos de ellos hermanos en la fe. A veces es un poco inquietante el escuchar y ver el actuar de su conducta, y esto por mencionar que al intentar mostrarse como una persona piadosa en la fe o una mente brillante respecto a temas de esa índole, dan por evidencia la necedad de su corazón, pues algunos no se congregan ni aportan nada en la comunidad de los creyentes. Quieren brillar por amar el comer alimento sólido, y pasan por alto las cosas prácticas de la vida cristiana. En una ocasión tuvimos una reunión de hombres para un estudio de la Biblia, me tocó dar el tema de ese día. Toqué una enseñanza respecto a los últimos días y un hermanito en la fe que se inventa cada cosa para no congregarse comenzó a interrumpirme cada 5 minutos.
En una ocasión nos mencionó que le había dicho al pastor que aunque no se congregaba físicamente, así como el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, estaría congregándose en espíritu. En fin, el motivo de sus interrupciones era por estar desacuerdo en lo que se estaba enseñando. Quiero subrayar que estoy de acuerdo, no tanto en estar interrumpiendo, sino en cuestionar las doctrinas que abiertamente se desalinean del contexto bíblico. Sin embargo, era evidente, es más, me atrevería a decir que pude discernir la actitud incongruente del caballero, pues en interrumpida tras interrumpida llegó un momento en que tuve que parar el diálogo que parecía ya más un debate, y decir, muy independientemente de nuestras posturas, quiero decirle algo de corazón, ¿cómo está su relación con su esposa? A lo que después dio lugar a un silencio y una mirada de reflexión para todos los que estábamos en ese estudio. Todo terminó muy bien pues oramos unos por otros. Cada uno de nosotros debe examinar su propio corazón. Es sabio dar un vistazo a cómo está nuestra relación real con Dios, y cómo está nuestra relación con nuestro prójimo. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con los demás. Que busquemos la paz y la sigamos, que caminemos en el vínculo de la paz, que contribuyamos a la mutua edificación. El apóstol Pablo nos da una excelente cátedra con este tipo de situaciones en la carta a los Romanos capítulo 14. Con la sabiduría que Dios le había dado en los versos del 6 al 9 nos dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y en la carta a los Colosenses atiende más específicamente el asunto del día de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2 versos 16 al 23. Pidamos a Dios sobriedad y congruencia en lo que profesamos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a adornar la doctrina de Cristo y nos haga creyentes maduros y entendidos en su palabra. Mucho faltaría aún por mencionar respecto al tema de este audiolibro para bendecir aún más nuestras vidas. Esperemos Dios nos siga dando tiempo y la oportunidad de seguir compartiendo temas de este tipo. La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Por Óscar Muñoz. Hola, ¿qué tal? Esperamos que este audiolibro haya sido de mucha utilidad para ti. Recuerda que puedes escuchar contenido gratuito a través de la plataforma de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Deja que te cuente algo. Mi nombre es Óscar Muñoz y recibe un fuerte abrazo, saludos y bendiciones.